Hermanos, Dios les bendiga. Les saludo con mucho cariño, con mucho gusto, pero sobre todo les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por sus vidas y porque toman el tiempo de estudiar la palabra de Dios junto a nosotros. Confiamos en el Señor que tengan la oportunidad de tener su Biblia, su cuaderno, su lápiz a la mano para que podamos estudiar con conciencia el estudio de esta tarde. Ya los miércoles pasados hemos hablado dos temas que forman parte de la serie El amor cuadrodimensional de Dios. Este amor del que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 18, que pide que Dios nos haga capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Repito, ya hemos estudiado dos dimensiones de este amor, la anchura y la longitud. Y el tema que nos compete el día de hoy es estudiar la profundidad del amor de Dios. ¿Alguna vez ha usted escuchado a alguien o usted mismo ha escuchado, ha usado usted mismo frases como has caído demasiado bajo? O tal vez lo ha usado de una manera positiva al expresar un profundo respeto por alguien. Estas frases nos ayudan a entender el amor de Dios si entendemos el uso o el significado que nosotros le damos, o más bien que la palabra de Dios le da a la palabra profundidad. Así es de que le propongo que comencemos por ahí. Su significado literal es profundidad, pero sus sinónimos con los que se puede llegar a traducir también son muy interesantes. Por ejemplo, puede traducirse como algo muy extenso, como algo misterioso que no se puede conocer fácilmente, sino que requiere realmente estudio y dedicación para llegar a entenderlo. O también se puede llegar a traducir como inmensurable, algo que no se puede medir, la profundidad que es muy extensa, la profundidad que puede ser misteriosa o la profundidad que es inmensurable, que no se puede medir. Esto es lo que significa la palabra profundidad en el libro de Efesios. Esta palabra tiene todos estos significados, se les puede dar todos estos usos. Entonces yo le invito a que vayamos a Lucas capítulo número 15, donde vamos a aprender sobre la profundidad de Dios, y ahí usted encontrará el significado de esta palabra en sus diferentes usos. Vamos a leer entonces Lucas capítulo número 15 de los versículos 11 al 24. Dicen de esta forma: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No mucho tiempo después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a regocijarse.
Bien, para que podamos entender la profundidad del amor de Dios, antes debemos entender qué tan profundo puede ser la caída del hombre. Una vez que entendamos esto, nos maravillaremos de la profundidad del amor de Dios. ¿Y cómo vamos a entender qué tan profundo puede caer el hombre? Bueno, pues lo vamos a entender a través de la vida del hijo menor del hombre de esta parábola. Esta caída libre de este hombre comienza cuando se presenta ante su padre y le pide la parte de los bienes que a él le corresponde. Esta parte debió ser la tercer parte de toda la herencia del padre. La ley de Dios establecía que al primogénito, al hijo mayor, le tenía que dar doble porción. Entonces, como eran dos hijos, la herencia debería de haberse partido en tres partes iguales y las dos primeras partes eran para el hijo mayor y la tercera parte era para el hijo menor. Por lo tanto, este hombre lo que le está pidiendo a su padre es que le dé los bienes que a él le corresponden y era la tercer parte de toda la herencia de este hombre. Ahora, sí era posible que este hombre pudiera heredar a sus hijos en vida, pero debería de darse una de dos posibilidades. El padre debería de retirarse voluntariamente de toda la administración de los bienes, de los negocios, de las propiedades, y entonces hacer administradores a sus hijos y él retirarse de la vida de negocios, o la otra posibilidad era de que el padre no pudiera continuar al frente de los negocios debido a una enfermedad, a una incapacidad mental o física. Entonces podía heredar a los hijos para que se encargaran de los negocios. Cualquiera que se diera de estas situaciones, el padre hubiera dado herencia a los hijos en su parte posesional, es decir, les daría herencia que les diera la posición de administradores, pero no de disposición. El padre, aunque no hubiera estado al frente de los negocios, seguiría siendo el dueño de todas las cosas y ellos no podrían disponer de las propiedades para venderlas y irse lejos y dejar al padre sin absolutamente nada. Entonces, la disposición de las propiedades y de los negocios se les heredaba a los hijos hasta que el padre se muriera. El autor Kenneth Bailey viajó por todo Medio Oriente, por todos los países del Medio Oriente, Irán, Irak, Israel, Siria, todos estos países, y les hacía la misma pregunta. ¿Es posible que uno de los hijos pida a su padre la herencia? En todos los países del Medio Oriente obtuvo la misma respuesta. Imposible. Jamás. Sería algo tan terrible como desearle la muerte al padre. Entonces, esto es precisamente lo que hace el hijo menor. La avaricia, la codicia, lleva a este joven a menospreciar a su padre de una forma muy cruel. ¿Puede usted imaginar cuánto tiempo estuvo deseando el hijo menor que se muriera el padre? ¿Cómo habrá vivido este joven tanto tiempo con este pensamiento en su corazón hasta llegar al punto de sentirse incómodo y desesperado para que se muriera el padre? ¿Qué habrá llevado a este hijo a tomar la valentía de llegar ante su padre y decirle: ¿sabes qué? Ya no aguanto. No acabas de morirte. Mejor dame todo lo que a mí me pertenece para irme. ¿Cuánto tiempo habrá luchado contra sí mismo para decirle eso al padre? Porque él sabía lo que estaba haciendo, o él sabía lo que estaba a punto de hacer. Él sabía las consecuencias y las implicaciones de su petición. Él sabía que cuando él pidiera su parte de los bienes al padre, él sabía que estaría menospreciando, que estaría rechazando y que estaría como deseándole la muerte a su padre. Él lo sabía perfectamente. Entonces, hubo una caída en su interior moralmente antes de venir a presentarse al padre. Ya su vida estaba en caída libre
antes de venir a presentarse al Padre y pedirle las cosas que a él le pertenecían. Entonces, si con solo esto, si solamente esto hubiera pasado en la parábola, pudiéramos decir que este joven cayó muy bajo. Sin embargo, no es todo lo que hace, sino que además de pedirle las cosas o la parte de los bienes que le corresponden, dice la Biblia que el hijo tomó todo lo que el padre le dio y se fue de la casa. Abandonó al padre. El segundo paso que nos habla de la caída libre de este joven es cuando toma todas las cosas que ha recibido del padre y se va de la casa, abandona a su familia. Este joven seguramente era soltero y esto implicaría que era inmaduro e inexperto, pero cuando él viene y pide la parte que le corresponde al padre, usa una palabra muy especial. La palabra que él usa es la palabra griega ousia, que significa substancia. Cuando el padre podía heredar a los hijos, los podía heredar haciéndolos responsables de sus negocios y de su hacienda, o los podía heredar de tal forma que ellos pudieran vender todas las cosas y hacer con el dinero lo que a ellos les pareciera. Lo que este hijo está pidiendo no es que quiere ser responsable de la hacienda, no es que quiere trabajar para el padre, no, lo que él quiere es la substancia, el valor de todo lo que a él le pertenece para irse de la casa. Por eso usa la palabra ousia. Si hubiera pedido todas las cosas para hacerse cargo de ellas, entonces hubiera usado la palabra cleronomía, que significa herencia, significa hacienda, para administrar la herencia, para administrar la hacienda del padre. Si hubiera pedido esto, entonces no hubiera tanto escándalo ni tanto pecado, porque entonces estaría deseando que el padre se descansara de sus labores y que él se encargaría de crearle un nombre al padre a través de sus negocios. Pero eso no es lo que él quiere. A él no le interesa la responsabilidad, a él no le está interesando el bienestar familiar. Él lo que quiere es la substancia, el valor. Él quiere que le digan cuáles casas le pertenecen, cuáles tierras le pertenecen, cuáles animales le pertenecen, para llevarlos y venderlos y sacarles el dinero para irse de la casa. Usted sabe perfectamente que cuando alguien tiene prisa de vender las cosas, vende todo muy barato. Ha habido casos de personas, de hermanos que tienen que moverse de estado o regresar a México y tienen su vuelo en una semana y tienen varias cosas que vender. Y cuando se les viene el tiempo encima, o lo venden muy barato o terminan regalándolo, porque ya no hay forma de quedarse con ellas, porque tienen que irse. Este joven le pasó lo mismo, tenía tanta prisa en irse que todo lo que tenía seguramente ni siquiera le ha de haber sacado el valor justo, sino que lo ha de haber mal vendido. Esto nos hace entender que el hijo no solamente era inexperto, avaricioso por haberse atrevido a pedir las cosas al padre, sino que era egoísta. ¿Usted puede imaginar lo que significa quitarle la tercera parte de ingresos a cualquier negocio? Quitarle la tercera parte de ingresos a cualquier negocio es suficiente para ponerlo en riesgo de bancarrota. Cuando este hombre pidió su tercera parte, o la parte que a él le pertenecía, seguramente que el padre ha de haber tenido siervos viviendo en algunas casas, siervos trabajando algunos campos, y todos ellos tuvieron que sufrir la molestia de meterse a otro terreno, de moverse, de dejar, de vaciar esos terrenos, porque a él lo único que le importaba era venderlos. Y quitarle la tercera parte de toda la herencia al padre era poner en riesgo no solamente la salud del padre emocional, sino todo la hacienda, todas las pertenencias, todos los negocios, todo el patrimonio del padre lo está poniendo en riesgo al quitarle la tercera parte de todo lo que a él le pertenecía. Entonces, este joven ha caído muy bajo. La codicia lo hizo menospreciar a su padre, y ahora
El egoísmo lo está llevando a abandonarlo, a deshonrarlo y a ponerlo en peligro a él y a todo lo que tiene por el solo hecho de pensar en sí mismo y en los placeres que se podrá dar con el dinero que ha obtenido. Este hombre no solamente cayó muy bajo al pedir su parte, sino que cayó más bajo al abandonar, sin importar lo que sucedería, su casa. ¿Puede usted imaginarse qué tan bajo va cayendo este joven? ¿Puede ver usted la caída libre, moral, física de esta persona que está haciendo todo lo posible por caer todavía más bajo? La tercera manifestación de la caída libre de este joven es cuando toma todo lo que tiene, se va y empieza a vivir perdidamente. Lo que al padre le tomó años en construir, a este le tomó días, semanas, meses en derrocharlo. No valoró el sacrificio que el padre puso para construir todo lo que había logrado. No valoró lo que el padre le había enseñado. No valoró los principios morales. No valoró absolutamente nada de lo que el padre le enseñó. Se olvidó completamente de todo y se dio a vivir perdidamente. Está claro que este joven no era ningún ejemplo. No era ningún buen ejemplo para nadie. Nadie quisiera que nuestros hijos imitaran la conducta de este joven. No solo lo que le hizo al padre, sino lo que hizo con todo lo que el padre tenía, sino que además ahora está viviendo perdidamente. Ahora está viviendo sumergido en el placer carnal del sexo ilícito, de las drogas, de las fiestas, del alcoholismo, de los vicios, de los excesos. Ahora está viviendo una vida completamente perdida, sin ninguna restricción moral. Ahora no hay quien lo reprenda, ahora no hay quien lo limite, no hay quien le diga absolutamente nada. Se ha dado a una perdición total. Ha abandonado toda moralidad, ha abandonado todos los principios. Su caída ha venido en total libertad. Ha empezado estando en casa del Padre y ahora ha caído hasta lo más bajo de quedarse posiblemente dormido en la calle, desnudo, robado, vomitado. Ustedes saben cómo quedan las personas que usan alcohol en exceso y terminan en la calle, muchas veces golpeados, algunas veces los roban, algunas veces quedan dormidos. Está viviendo una vida completamente perdida. Este joven comenzó siendo avaricioso, después manifestó su egoísmo total y ahora está expresando una inmoralidad absoluta. No hay en él sentido de conciencia que le restrinja, que le detenga de hacer cualquier acto pecaminoso e inmoral que a él se le ocurra. Puede estar de fiesta en cualquier momento, en cualquier lugar, puede tener todos los excesos que se le den la gana porque no hay nadie que le pueda decir nada. ¿Puede usted ver qué tan bajo ha caído este joven? Nosotros pensaríamos que ha llegado a tocar fondo, que ha ofendido a su padre de la peor manera, que lo ha traicionado de la peor forma, que lo ha abandonado sin importarle absolutamente nada. Y ahora lo vemos en la calle, lo vemos drogado, lo vemos emborrachado y diríamos, este joven ha llegado a tocar fondo, ha caído hasta lo más bajo posible. Sin embargo, el pecado nunca deja de sorprendernos. El pecado siempre puede llevar al hombre todavía más profundo, porque el pecado, el diablo solamente vino para robar, matar y destruir. No tiene misericordia. Si ve a alguien hundido en la droga, lo hunde todavía más en el alcoholismo. Y si lo ve hundido en eso, lo hunde más en la inmoralidad. No tiene compasión. El pecado no conoce la misericordia. No hay fondo para el pecado. Y estando en esta condición inmoral absoluta del joven, todavía lo lleva a un grado más profundo de miseria. La Biblia dice que este hombre, cuando se le acabó el dinero, vino hambre a la tierra.
y no tenía absolutamente nada. Y llega al chiquero, llega al lugar de los cerdos. Si la abundancia inmerecida lo había llevado a la inmoralidad absoluta, la pobreza extrema lo llevó a perder su identidad y su dignidad. La identidad en realidad la perdió en el momento en que se desarraigó por completo de la casa de su padre. La forma en que trató al padre y por el trato que le dio al padre, era imposible pensar en que pudiera regresar algún día a su casa. De la forma en que salió de su hogar, prácticamente se quedó vagabundo, no tenía casa ni nombre. Recuerde que estamos hablando de una persona que vive en el Medio Oriente. Y en aquel entonces, en el Medio Oriente, como hasta el día de hoy, se preguntan la gente: ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? Nosotros acá en el occidente, nosotros nos preguntamos cuando conocemos a una persona por primera vez: ¿qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Y de dónde es? ¿De dónde viene? No, pues soy de México, soy de Venezuela, soy colombiano, vivo en Barranquilla. Y nosotros preguntamos por el lugar de nacimiento, por lo regular, en una conversación con alguna persona que acabamos de conocer. En el Medio Oriente no es así. En el Medio Oriente se pregunta por las relaciones familiares. ¿Quién es tu padre? ¿Hijo de quién eres? Eso es lo primero que se pregunta. Entonces, cuando este joven sintió hambre, si hubiera tenido la menor posibilidad de regresar a casa, hubiese presentado su relación familiar. Cuando llegó a pedir trabajo a este hombre que tenía los cerdos, le hubiera dicho: soy hijo de fulano de tal. Y entonces este hombre, por respeto al padre, por estima al padre, nunca lo hubiera mandado a trabajar con los cerdos. Sin embargo, el hecho de que el joven ni siquiera hubiera tenido el valor de usar sus relaciones familiares para presentarse, habla de que era un total vagabundo. No tenía absolutamente ninguna relación. Se desterró, se desarraigó completamente de su familia. Era un completo vagabundo sin hogar y sin nombre. No tenía ni siquiera eso. Estaba perdiendo total identidad. No había forma de identificarlo. Si él hubiese muerto en esa desgracia, en esa miseria, en ese tiempo en que se apartó del Padre, no hubiera forma de identificarlo. No hubiera habido forma de saber su proveniencia, de dónde venía, de quién era hijo. No hubiera habido forma de identificarlo porque era una persona que había perdido su identidad por completo. Era una persona que había caído tan bajo que ya ni siquiera podían identificarlo con nadie. Y su dignidad la termina por perder cuando acepta el trabajo de los cerdos. Cuando él entiende que lo único que le queda es trabajar con cerdos y acepta el trabajo, está perdiendo toda su dignidad. Debemos recordar y entender que para los judíos los cerdos eran unos animales impíos, sucios, eran animales despreciables, eran lo peor, eran considerados impuros. Entonces, que un judío hubiese aceptado trabajar en el mantenimiento o en el cuidado de los cerdos era haber caído hasta lo más profundo, era perder toda dignidad de ser humano, era considerarse como parte de los cerdos. Este joven fue de la estabilidad familiar a convertirse en un vagabundo. Se fue de la solvencia económica a la miseria económica más extrema. Fue del bienestar integral, porque en casa tenía bienestar integral, estaba bien físicamente, estaba bien moralmente y estaba bien espiritualmente. En casa tenía todo, pero abandonó ese bienestar integral
para irse a la miseria integral. No solamente llegó a la miseria económica, llegó a la miseria moral, llegó a la miseria espiritual, llegó a la miseria humana, llegó a considerarse la escoria, llegó a considerarse lo peor, llegó a perder todo valor en sí mismo. Este hombre realmente cayó muy bajo. Ya no le quedaba una forma de llegar más bajo todavía. Esta persona realmente ha caído hasta lo más bajo. Ha sido víctima del pecado y el pecado lo ha llevado a la miseria más absoluta que el hombre puede llegar. Pues estando en este grado de miseria, ahora podemos entender la profundidad del amor de Dios. Ahora podemos hablar de la profundidad de Dios sabiendo qué tan profundo puede llegar el hombre. Ahora podemos entender qué tan profundo puede llegar el amor de Dios. Y esto lo vamos a entender a luz del padre de la parábola. Le repito, es difícil entender que alguien pueda llegar todavía más profundo en la vida. Esto es como cuando un barco se hunde en alta mar y puede llegar a una profundidad que queda fuera del acceso del hombre, queda completamente fuera del alcance, mejor dicho, del hombre. No hay herramienta, no hay equipo capaz de llegar a las profundidades del mar para encontrar ese barco. Lo dan simplemente por perdido, hasta que avance la ciencia y algún día lleguen a construir algún instrumento, alguna herramienta o algún equipo que sea capaz de soportar tal presión que existe en la profundidad del mar y que pueden llegar a tocar el fondo del mar. Hasta el día de hoy, que yo tenga conciencia, conocimiento, no hay nada que sea capaz de llegar a tal profundidad. Así es de que si un barco se llega a hundir donde está lo más profundo del mar, no hay forma, está completamente fuera del alcance del hombre. Pues así me parece a mí la vida de este joven. Ha llegado hasta lo más profundo y pareciera estar completamente fuera del alcance de la salvación, fuera del alcance de la sociedad, fuera del alcance de del restablecimiento de su nombre. Está completamente sin esperanza. Pero el amor del Padre nos sorprende y nos deja ver la parábola, el extraordinario amor de Dios a través de dos cosas. Primero, el Padre corre, dice la Biblia, y lo abraza. Correr es algo impropio de un anciano en la cultura judía. Pero eso es lo de menos. Para el Padre, eso es lo de menos. La reacción de este Padre, por supuesto que no corresponde en lo más mínimo con la ofensa, con el agravio, con la falta de consideración, con la falta de respeto de este hijo. En la cultura del Medio Oriente, lo que correspondía a este padre al ver o al intentar el hijo regresar a casa era prohibirle entrar siquiera a su propiedad. Este padre, lo que correspondía que este padre dijera: no lo conozco, mi hijo, como dice más adelante, ha muerto, mi hijo se ha perdido, no existe más, ya no lo reconozco como hijo. Eso es lo que correspondía a cualquier padre hacer después de haber sufrido el menosprecio, la deshonra que este hijo le ha hecho. Sin embargo, lo que sí corresponde es que el amor del padre por su hijo es más profundo que el pecado de este mismo. No solamente que no tenía absolutamente la más mínima intención de rechazar a su hijo, sino que además nos deja entrever que lo esperaba. Porque dice que cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo vio y corrió. Se olvidó de toda la dignidad, de todas las tradiciones, que no era bien visto que un anciano corriera. A él le importó poco. Al ver a su hijo, corrió hacia él y lo abraza, mostrando una gran misericordia. Él pudiera haberse hecho el ofendido, tenía todo el derecho, pero lejos de hacer eso, corre a su hijo y le abraza. El solo hecho
hermanos, de haberle permitido poner un pie en su propiedad, hubiera ya sido suficiente misericordia. Nadie le hubiera reclamado absolutamente nada al padre si él hubiera dicho, está bien, denle un terreno y que viva lo más lejos de mí. No lo quiero volver a ver. No quiero que vuelva a estar delante de mí. Nadie le hubiera dicho nada y todo el mundo hubiera pensado de él que era un hombre muy misericordioso por haber aceptado que su hijo viviera en su territorio después de todo lo que había hecho. Sin embargo, el padre no solamente iba a quedar contento con el hecho de que él pusiera un pie en su tierra, en su herencia una vez más, sino que el padre tiene un amor tan profundo por su hijo que nos sorprende dando 4 órdenes que muestran la profundidad del amor de este padre. Primero, cuando lo recibe, después de que lo decorre hacia él, lo abraza, lo besa, lo perdona, pide a los siervos que le traigan el mejor de los vestidos y que lo vistan. El vestir a alguien era algo muy especial, era considerado un honor. El que alguien vistiera a otra persona era darle honor a esa persona. Y en vez de mostrar desprecio por las ropas que su hijo trae puestas, por el olor que seguramente trae, por la apariencia del hijo, él pide que le den honor, que le vistan, y pide los mejores vestidos. Ahora, yo sé que tal vez usted al leer esta parábola piensa que los siervos corrieron adentro de la casa del padre, fueron al cuarto del hijo y sacaron el mejor vestido del hijo y se lo trajeron. Pero recuerde, el hijo se llevó todo lo que le pertenecía, vendió todo lo que pertenecía a él y perdió todo lo que le pertenecía. En la casa del padre no había absolutamente nada de él. El mejor vestido que el padre pide que traigan es el mejor vestido del padre mismo. Le está poniendo el mejor de los vestidos que le pertenece al padre. Esto es darle el mayor honor posible al hijo. El honor que él se había encargado de casi destruir o destruir por completo, el padre se lo está restaurando con el hecho de ponerle su mejor vestido. ¿Ustedes se recuerdan de Mardoqueo? Mardoqueo rescató, le salvó la vida al rey Asuero al descubrir una conspiración en su contra. Y en un día que el rey Asuero está leyendo sus crónicas, lee que Mardoqueo le salvó la vida y se pregunta a sí mismo, ¿qué hicimos para honrar a Mardoqueo? ¿Qué hicimos para recompensarle por haber salvado mi vida? Y le pregunta a Amán y le dice, ¿qué harías tú para honrar al hombre a quien el rey quiere darle honra? Y él, pensando que es para él, pide que se le vista con el vestido del rey, porque él sabe que ponerle el vestido del rey era el honor más grande que pudiera obtener, porque el vestir a alguien era vestirlo de honor. Entonces, cuando el padre pide el vestido, le está pidiendo que le restauren su honor. Todos sabían lo que el hijo había hecho y nadie lo iba a olvidar. Y posiblemente habría gente que incluso pensara mal del hijo y dijera, qué tipo tan bajo, cómo pudo hacer todo lo que hizo, pero tenía que cerrar su boca y tenía que tratarlo con honor y respeto a causa no del hijo, sino del vestido que traía el hijo, porque era un vestido del padre, era un vestido de honor. Y aunque alguien pensara mal del hijo, por el hecho de traer el vestido que traía, tenía que mostrarle reverencia. El padre le está restaurando su honor por completo y quiere que nadie se atreva a menospreciar al hijo por su pasado. Si esto no es amor, yo no sé qué es.
El padre no solamente le da el vestido que le honra, sino que más adelante vamos a entender la razón de la fiesta que le da todavía más honor al hijo. La segunda orden que el padre da es que le den anillo en su mano. El padre, con darle el anillo de la casa, de la hacienda, le está dando al hijo los plenos poderes sobre todas sus propiedades. Es extraordinario que lo está haciendo heredero legítimo una vez más de todo lo que el padre tiene. Ahora aquí tenemos que preguntarnos. La parábola dice al inicio que repartió los bienes a los hijos. Si bien es cierto que el hijo mayor no vendió todas las cosas, ni hizo nada en lo que el hijo menor hizo, si no, ya no hubieran tenido absolutamente nada. Entonces, y dice que el hijo pues derrochó su parte. Entonces, ¿de qué lo está haciendo heredero? ¿Sobre qué le está dando el anillo? ¿Acaso le estará dando el anillo al hijo menor para darle toda la autoridad de hacer negocios, para que pueda restablecer él mismo todo lo que perdió? Porque ciertamente no le puede quitar la herencia al hijo, pero le está dando el anillo para que en su nombre pueda restaurar, pueda trabajar, pueda recuperar algún día todo lo que le perdió. Y entonces la herencia del padre vuelva a ser completa, o la herencia del hijo vuelva a ser completa. Entonces, posiblemente esto es lo que le molestó tanto al hijo mayor, que no solamente se había gastado todo, sino que ahora le está dando todo el poder para volver a hacer negocios en el nombre del Padre. Lo cierto es que al ponerle un anillo del Padre en la mano, en el dedo del hijo, le está restableciendo todo su poder y toda su confianza. La tercera orden que el padre da para mostrar la profundidad de su amor por el hijo es que le pongan calzado en sus pies. El calzado en aquel entonces era prácticamente un lujo para todos los señores, los que eran ricos, los que eran poderosos, para los soldados, para los príncipes. Los esclavos no llevaban zapatos. Entonces lo que el padre está haciendo es: no quiero que quede ninguna duda. Mi hijo tiene mi honor en el vestido y tiene mi autoridad en el anillo, y no es ningún siervo, no es ningún esclavo. También tiene mis zapatos. De ahora en adelante mi hijo caminará usando mis propios zapatos. El padre quiere que la restauración del hijo sea absoluta y completa. Y por último, ya uno queda sorprendido del amor de este padre, de la profundidad. ¿Cómo puede el amor de este padre llegar a rescatar a alguien que ha caído tan bajo? ¿Cómo puede ponerle sus vestidos sobre sus trapos andrajosos? ¿Cómo puede ponerle un anillo en su mano sucia? ¿Cómo puede calzar sus pies con zapatos nuevos después de vivir en el chiquero de los cerdos y haber caminado tan grandes distancias? Seguramente sus pies habrían estado sangrando, lastimados, malolientes, sucios, pero no le importa, le pone sus zapatos, restaurando por completo el honor o la honorabilidad del hijo. Ahora, que quede muy claro que todo esto no es del hijo. El hijo debajo del vestido sigue siendo el hijo sucio, pecador, que ofendió al padre, pero con el vestido puesto queda completamente cubierto y su dignidad restaurada. Es decir, no es por mérito propio. El hijo tiene que entender que no es por mérito propio. Lo único que tiene que hacer el hijo para recordar
que todo mundo le diera reverencia, que todo mundo le mostrara respeto. Lo único que tiene que hacer para recordar que no es por sí mismo es abrir su vestido y darse cuenta que por dentro sigue siendo el hijo que ofendió al padre. Pero cuando ve lo que es capaz de hacer, se vuelve a poner el vestido del padre y dice, de aquí no me salgo, de aquí no me vuelvo a ir, de aquí no me vuelvo a dejar llevar por el pecado. Y el padre, después de experimentar o hacer que el hijo experimente su profunda misericordia, compasión y amor, da la cuarta orden y dice, maten al becerro gordo y hagamos fiesta. Matar al becerro gordo era un acto no muy común, porque esto estaba reservado para eventos súper especiales. La gente en Medio Oriente no come con mucha regularidad carne, pero cuando matan al becerro más gordo, al becerro que se está cuidando, al becerro más especial, es por una casualidad por un evento, por un caso muy especial. Puede ser una boda, puede ser el nacimiento del primer hijo, y la restauración, el regreso de este hijo está siendo tratado como uno de los eventos más importantes de la familia. El padre lo dice claro, estaba muerto, pero ahora vive. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Y eso es motivo para que el padre se regocije e invita a todos sus vecinos para que se alegren con él. Y aquí tiene que ver mucho la fiesta con lo que le decía del vestido hace ratito. Porque el padre no solamente le pone el vestido para que los que forman parte de la hacienda, sus trabajadores, sus siervos, lo honren, sino que además en la fiesta seguramente tuvo que haber invitado a los vecinos y tuvo que haber invitado a los ancianos de la ciudad. Y cuando todas estas personas fuera de la hacienda entraban a la casa y veían al hijo con los vestidos del padre, con el anillo del padre y con el calzado del padre, en un evento tan especial, tuvieron que haberse sorprendido enormemente. Los ancianos mismos, los hombres más honorables de la ciudad, tuvieron que haberle mostrado honra, respeto y honor al hijo por el vestido que traía, por el anillo que tenía en su mano y por el calzado que había y por respeto al padre. Ellos sabían, como todos, que el hijo no merecía esto, pero lo daban por consideración y por amor al padre. Qué parábola tan extraordinaria, qué amor tan profundo el del Padre. Esta parábola nos muestra claramente la profundidad del amor de Dios. No importa qué tan bajo ha caído una persona, no importa qué tan bajo pensamos nosotros que una persona pudo haber caído, el amor de Dios es más profundo que cualquier pecado. Este amor implica el perdón de los pecados hacia Dios y el perdón de los pecados hacia nosotros. Cuando el hijo regresó, le dijo al padre: he pecado contra el cielo, primeramente, pecados contra Dios y pecados contra ti, es decir, pecados contra nosotros. Entonces podemos entender que el pecador más ruin de entre nosotros los hombres, el pecador más impuro, más inmundo, más sucio, puede ser perdonado, alcanzado, restaurado por el amor de Dios. Hermanos, ahora entendemos que lo más profundo a donde el pecado puede haber llevado a cualquier hombre, el amor de Dios es tan profundo que le puede alcanzar y restaurar. La profundidad del amor de Dios es extraordinaria. Podemos llegar a algunas conclusiones que quiero mencionar rápidamente para que pasemos a orar. Hoy podemos concluir que el pecado nunca nos va a dejar de sorprender, no tiene fondo, puede llevar a la gente más profundo, más a la miseria, más profundo a la destrucción, hasta el punto en que parece estar fuera de toda esperanza. Eso es una realidad. Hoy podemos entender que el pecado puede llevar al hombre mismo a sentirse fuera de toda esperanza y a todos los demás verlo como fuera de toda esperanza. Hoy podemos entender que la caída tan estrepitosa
que el hombre puede tener en su vida es única y exclusivamente consecuencia de su rechazo al Padre. La mayor de las conclusiones que podemos sacar el día de hoy es que el milagro más extraordinario de Dios en la tierra es la salvación, la transformación y la restauración de un hombre. Ustedes pueden imaginar a uno de los peores pecadores de la humanidad, como ustedes o como yo, que estábamos en la completa perdición, en la completa miseria, en la total inmoralidad, sumergidos en la más oscura profundidad del egoísmo, de la avaricia. ¿Pueden ustedes imaginar la apariencia de un hombre así como la del hijo pródigo al regresar al padre? Sucio, andrajoso, apestoso, desarreglado. ¿Pueden ustedes imaginar que no hay apariencia humana en una persona que ha caído tan bajo, que ha perdido su identidad, que no tiene ninguna dignidad, que camina como animal, posiblemente arrastrándose porque ya ni siquiera se siente como un hombre? ¿Pueden imaginar a una persona en tal estado emocional, espiritual y físico? Y ahora imaginen el milagro extraordinario que toma el amor, la cantidad, la profundidad del amor de Dios para tomar a una persona así como ustedes, como yo mismo, como este joven, y transformarlo de tal fealdad a la hermosura de que se vea a Cristo en esa persona. Se necesita de un amor profundo, extraordinario, y tal es el amor de Dios. Bendito sea el Señor por su grande amor. Infinito es el amor de Dios con el que nos ha amado. Cuánta razón tiene el profeta Jeremías cuando nos deja saber: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Oramos, Padre. No hay palabras para agradecerte tu amor. Es imposible expresar el agradecimiento que sentimos por el amor tan profundo con el que nos has amado. Mi Señor, pero oramos en el nombre de Jesús, porque conocer este amor excede a toda nuestra capacidad, a todo nuestro conocimiento. Por eso oramos como oró el apóstol Pablo, que conforme a las riquezas de tu gracia, conforme a las riquezas de tu gloria, nos des la capacidad por medio de tu Espíritu Santo en nuestro ser de comprender cuán grande es tu amor, cuán profundo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto es el amor con el que nos has amado, para que podamos disfrutar, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos con este conocimiento del amor de Cristo Jesús, que habite Cristo en sus corazones por la fe. Oro en el nombre de Jesús para que concedas a cada uno de mis hermanos que podamos, Señor, ser capaces no solamente de disfrutar en nosotros mismos tu amor, sino que seamos capaces de expresarlo a nuestros semejantes y que amemos a todos nuestros hermanos en Cristo y que seamos capaces de amar aún a los que nos aborrecen, a los que nos odian, a los que nos hacen daño, que seamos capaces de amar y perdonar como tú nos has amado y nos has perdonado. Señor, oro para que nos des el conocimiento de este amor que impacte nuestra vida de tal forma que vivamos para agradarte y que seguramente como este hijo de la parábola, Señor, entendamos que tu amor nos acerca de tal forma a ti que será imposible alejarnos de ti, que nos acerquemos a ti de tal forma, Señor, que nada nos separe de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos pueda separar de tu amor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que la gracia del Padre, que la comunión del Espíritu Santo y el poder del Hijo resucitado de Dios sea con cada uno de ustedes, que la palabra de Dios enriquezca y edifique la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos.
Que pasen muy buenas noches. Amén.